Bienvenidos a la nueva sesión del Seminario del Departamento de Matemáticas. Tenemos hoy el placer de contar con Luis Narváez, de la Universidad de Sevilla, y en nuestro intento de diversificar las contribuciones de nuestro seminario, pues en esta ocasión nos pareció que sería bueno optar por buscar el tema de geometría algebraica y temas relacionados, y entonces pensamos que una de las personas que podría ser ideal para darnos esta sesión pues sería el doctor Narváez. El doctor Narváez es catedrático de la Universidad de Sevilla. Su formación investigadora tiene un componente fuertemente francés, porque ayer hizo su tesis después de estar 4 años en la Universidad París 7, y después volvió a leer la tesis otra vez en España. Ha tenido una gran influencia en la Universidad de Sevilla en, digamos, en el movimiento de investigación, fundamentalmente en la creación del Instituto de Matemáticas, y del cual fue presidente, y también mucha actividad dentro de la Real Sociedad Matemática Española, como formando parte de su comité científico. Su producción investigadora es de muy alto nivel, y en cualquier caso aquí no está, digamos, como un investigador que es de primer nivel, sino como un conferenciante que pretende acercarnos algo de geometría algebraica, algo de singularidades a nuestro seminario. Creo que con esto es más que suficiente, y ahora le damos la palabra al doctor Narváez. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación y desde luego para mí es un placer también estar por aquí. De hecho, ayer venía en el AVE desde Madrid y en un momento dado saqué el ordenador, y ya sabéis lo que hacemos los matemáticos en estos casos, y la persona que tenía al lado pues debió de mirar así de reojo y vio una pantalla despegarse que le sonaba a TEC y me miró y me dijo: ¿es matemático? Y le digo: sí, soy matemático. Y claro, ya empezamos a hablar. Resulta que él era de Murcia, estaba haciendo el máster en la Autónoma de Madrid, en física teórica, y me empezó a hablar, y después, hablando un poco más, me dijo: ¿y a dónde va? ¿Va? ¿No irá al seminario de matemática del departamento de Murcia? Y dije: pues sí, eso voy. No, pues que yo lo conozco, porque yo he ido allí. O sea, que me confirmó una cosa que ya sabía, que este seminario, pues, tiene una tradición grande, y que hay mucha gente que ha pasado por aquí, y que lo conoce mucha gente, y que, por supuesto, para mí es un honor participar, y acepto el reto de que esta sea una oportunidad para contar cosas de las que sé algo, de las que me gustan, y que por supuesto me gusta que a otros también les interese. No sé si lo conseguiré o no, pero eso ya se verá al final. Entonces, este tema es un tema que una de las virtudes principales que yo le veo es en el que confluyen muchas cosas distintas. Confluye, por supuesto, la geometría algebraica, el álgebra, pero también confluye casi todas las matemáticas, y como veréis, habrá muchos nombres de matemáticos que saldrán durante la conferencia. Entonces, bueno, vamos a empezar por cuestiones muy básicas. Las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales, pues ya sabemos, son las que primero se estudian, porque es las que más sabemos decir cosas en las que quedan redondas, y entonces pues es así, y casi cualquier estudio de matemáticas un poquito serio empieza por ahí, y esa es la razón por la que se enseña a niveles relativamente tempranos de la educación. Claro, el siguiente paso serían las ecuaciones de segundo grado, o sea que ya aquí aparece una medida de la complejidad de las ecuaciones, que son el grado de la ecuación, en donde todavía conseguimos hacer las cosas por métodos relativamente elementales. Cuando hacemos el estudio de las cónicas, de las cuádricas, y bueno, las hipercuádricas a lo mejor no forman parte de
de los estudios generales, pero se podría hacer casi por el mismo trabajo, ¿no? Y de hecho, aquí aparece quizás por primera vez un problema de clasificación, un problema en el sentido matemático de la palabra, ¿no? Y que se le enseña a nuestros estudiantes. Para empezar, ya aquí aparece, con respecto a las ecuaciones lineales, aparecen dos fenómenos. Aparece el caso no degenerado, que corresponden a las no singulares, y que tienen una virtud que como objetos geométricos son espacios homogéneos, en el sentido de que todos sus puntos tienen las mismas propiedades. Nosotros podemos establecer automorfismos de esos objetos que llevan cualquier punto, o sea que localmente sus puntos son todos indistinguibles. Sin embargo, ya aquí en las cónicas y en las hipercuádricas en general aparecen tímidamente, fenómenos especiales, aparecen puntos especiales que son los puntos singulares. Por ejemplo, en el caso de las cónicas, punto singular, pues un par de rectas, el punto donde se cortan, pues eso es un punto especial. En el caso de las cuádricas, pues los conos, ya tenemos, o los pares de planos, ¿no? Tenemos puntos especiales que es lo que se llaman puntos singulares. Por supuesto, en el caso de las cuádricas y de la dimensión superior, la cosa es, la casuística es mayor, y donde es ya netamente, y esto ya no se hace por métodos elementales, que es que si en lugar de considerar una sola ecuación de grado 2, consideramos sistemas de ecuaciones de grado 2, pues ya ahí es más, llegamos a problemas abiertos que todavía hoy no están completamente clasificados, porque ahí empiezan a aparecer, ya en el caso de las cuádricas, antes en los antiguos programas de estudio se estudiaba, en el caso de las cuádricas, ya dos cuádricas complejas, por ejemplo, se pueden cortar de 13 maneras distintas y aparecen puntos singulares y aparecen, en fin, aparecen muchos fenómenos geométricos interesantes, no digamos si en vez de 2 cogemos más y en dimensión cualquiera. Entonces, ¿qué se hace entonces con las ecuaciones de Grad que no son lineales? Pues, para empezar, no las podemos decir, descartar, porque justamente ahí es donde aparecen los problemas más interesantes, en las cosas no lineales. De alguna manera, la no linealidad, como bien sabemos, pues refleja un poco el interés de muchos fenómenos. Entonces, el primer instrumento con el que nos encontramos, pues es el cálculo infinitesimal. Con el cálculo infinitesimal, pues si tenemos una ecuación en varias variables y tomamos un punto de esa ecuación, o sea, que verifique esa ecuación, pues si la ecuación tiene una tangente, pues entonces nosotros podemos hacer algo que se asemeja a lo que se hace en lo lineal, y es que podemos parametrizar en el entorno de ese punto, podemos parametrizar la solución de nuestra ecuación, y previamente la podemos parametrizar de una manera bastante local, es una solución local, pero de una manera 1 a 1. Aquí no aparece, hay una fuente que no aparece, pero de alguna manera los puntos de la tangente y los puntos de la ecuación se ponen en correspondencia en el entorno del punto. No sé por qué, estas son las cosas de los PDF que no aparecen en la transparencia. Entonces, pero claro, esto es cuando nuestro punto tiene una tangente, ¿no? Pero claro, no siempre podemos tener tangente. De hecho, esto ocurre cuando es un punto regular, que lo que quiere decir en la terminología del cálculo, pues que el jacobiano tenga rango máximo, y ahí es donde justamente se aplica el teorema de la función implícita, que es el que permite hacer esa parametrización local. Pero claro, no siempre los puntos son regulares. Y justamente en los puntos donde no todas las derivadas parciales, o donde el jacobiano, si estamos en un sistema de ecuaciones, no tiene rango máximo, pues eso es lo que llaman los puntos singulares o las singularidades. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos. Bueno, esto sencillamente por aquello de que se palpen las cosas, ¿no? Aquí tenemos un primer ejemplo de una curva plana que tiene un punto singular. Pues aquí tenemos de otro tipo, lo llamamos un nodo, aquí tenemos un nodo. En dimensión superior, además, podemos usar el trabajo de este colega, de Herbie Hauser, de la Universidad de Viena, que dedicó un tiempo y un esfuerzo a la visualización de superficies algebraicas.
Y entonces es un ejercicio interesante ver la ecuación y ver la imagen al lado, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación, aquí tenemos otra ecuación, y claro, nos podemos imaginar que prácticamente cualquier cosa es posible. Esto es lo que se llama el paraguas de Whitney. Entonces tenemos una combinatoria y unas posibilidades geométricas ilimitadas. Entonces, ¿qué podemos hacer con las singularidades? Si el teorema de la función implícita no lo podemos aplicar, no podemos parametrizar, ¿qué podemos hacer con las singularidades? A veces, a pesar de que haya singularidades, puede haber parametrizaciones. Por ejemplo, este es el caso de las parametrizaciones que se llaman de Newton-Poiseuille y que por los propios nombres de los matemáticos involucrados ya son clásicas, que corresponden a curvas planas. El ejemplo más sencillo es esta misma curva que pusimos antes, la cúspide que se llama, x3 menos y cuadrado, que se puede parametrizar, pero se parametriza no como diría el teorema de la función implícita, que sería, el teorema de la función implícita parametrizaría tomando una proyección, la correspondiente a la que la derivada parcial no se anula, ¿no? Aquí se hace de otra forma, pero se puede llegar a una parametrización. Entonces, hay un teorema general que cualquier curva plana, bueno, hay que ponerlo, cualquier curva plana algebraica, entonces, o analítica, se puede parametrizar con unas parametrizaciones quizás más complicadas que estas, pero se puede parametrizar. Y esto es lo que se llama las parametrizaciones de Newton-Poiseuille. En dimensión superior, esto no es ni mucho menos verdad, aunque hay casos en los que también se puede. Pero claro, ya son, digamos, casos especiales, lo que se llaman las singularidades casi ordinarias. Hay también unas parametrizaciones que son de este tipo, digamos, pero con series en varias variables. Pero en general, ¿qué podemos hacer? Pues en general tenemos un resultado clave, reciente, porque se demostró en el año 64, eso se puede considerar para un problema digamos, tan general como este y tan básico, es reciente. Hironaka demostró que cualquier sistema de ecuaciones algebraicas o analíticas, pero también entran ahí el caso analítico, en cualquier número de incógnitas, se puede parametrizar localmente, las soluciones se pueden parametrizar localmente, no entro en detalles técnicos, pero mediante mediante ecuaciones también analíticas, pero que sean propias y uno a uno. No entro en detalles, pero digamos que es un teorema que me dice que alrededor de un punto singular también se pueden obtener parametrizaciones. Lo que pasa es que, bueno, este es un teorema mucho más costoso de demostrar, de hecho le valió la medalla Fields a Hironaka, pero en cualquier caso ya dice algo muy importante y algo general y algo que de alguna manera entra en el acervo de las matemáticas. Es algo que reemplaza el teorema de la función implícita, allí donde hay singularidad. Bueno, aquí tenemos Hironaka en un congreso que se organizó en Tordesillas en 2011 con motivo de su 80 cumpleaños. Entonces, bueno, hay un sueño matemático, le podríamos llamar el sueño matemático de las ecuaciones. ¿Cuál es el sueño matemático de las ecuaciones? Pues lo que somos capaces de hacer con una ecuación lineal, porque con una ecuación lineal, ¿qué somos capaces de hacer? Pues que nada más que vemos el sistema de ecuaciones lineales, ya sabemos que es lineal y ya sabemos cómo hay que resolverlo. Por eso nos gustaría hacerlo con cualquier ecuación. Yo veo una ecuación o un sistema de ecuaciones y mirando la ecuación, pues saber lo que hay que hacer con ella. Ese es el sueño matemático de las ecuaciones. Y algo que a los algebristas nos ha dado bastante, nos da de comer bastante. Porque claro, mirar la ecuación es mirarla algebraicamente. O sea, propiedades algebraicas, lo que pasa es que algunas veces están muy escondidas. Entonces tenemos que aprender a observar las ecuaciones, o sea, no solamente a ver lo que vemos en la ecuación, sino de ahí ver cosas ocultas que están en la ecuación y a partir de ahí, pues, sacarle consecuencias, sacar propiedades. Esto es lo que podríamos llamar el sueño matemático de la ecuación. Esto es un sueño matemático, pero por supuesto tiene también muchas aplicaciones prácticas, porque el que uno sea capaz de establecer un conocimiento lo más preciso posible entre la forma de las ecuaciones y la forma geométrica de lo que va a ocurrir después, pues, como os podéis imaginar, puede tener interés, y de hecho lo tiene, a la hora del diseño asistido por ordenador o de diseñar carrocerías de coches, pues
si uno trabaja o sabe trabajar con singularidades, pues también va a poder hacer cosas de una manera... esto se puede hacer de varias formas, pero digamos que esta manera también es útil en la práctica y tiene repercusiones útiles. Entonces, algunas respuestas. La primera respuesta al sueño de las ecuaciones está en el teorema de Hironaka. El teorema de Hironaka es constructivo. Eso no lo demostró Hironaka, pero se ha demostrado posteriormente. De hecho, tenemos un matemático en nuestro país que ha tenido un papel muy importante, que es Orlando Villamayor, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es uno de los que dio una demostración constructiva de este teorema. O sea que es una demostración que se puede, y de hecho se ha transformado en un programa de cálculo que es capaz de yo le doy una ecuación, pues me da el proceso de resolución de Hironaka, porque el proceso de resolución de Hironaka se hace mediante unas transformaciones geométricas que se llaman explosiones. Una explosión más o menos lo que quiere decir es separar las tangentes, aprender a separar las tangentes. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo muchas veces y hay que seguirle la traza a todo lo que se va haciendo y demostrar que eso termine. Entonces el problema que tiene justamente este procedimiento es que se sabe que existe, es algorítmico, pero saber cuándo termine, pues eso no está tan claro. Entonces hay otras maneras de acercarse a estudiar, a meter la nariz en la singularidad, que le podríamos llamar el método de las hipersuperficies de nivel, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra ecuación, f igual a 0, eso puede ser algebraica o analítica. Lo que estoy diciendo solamente se aplica a cosas algebraicas o analíticas. Si ahí ponemos una función que solamente se hace infinito, no podemos decir, en este sentido, gran cosa. Y eso hay que comprenderlo, porque sabemos que cualquier cerrado de Rn puede ser los ceros de una función infinito, con lo cual está claro que es un mundo demasiado amplio como para poder decir... Entonces la f siempre tiene vamos a decir, un cierto halo algebraico, puede ser analítico, que ya es, digamos, un salto importante. Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de considerar f igual a 0, considerar f igual a t, a un valor distinto de 0, ¿no? Y ver qué es lo que pasa cuando t es próximo a 0. Esa es un poco la idea de las hipersuperficies de nivel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este ejemplo de antes, ¿no? Pues podemos ver, esto es una cosa experimental, podemos ver cómo f igual a t para t pequeño es no singular. Ya, por ejemplo, ya hemos visto una cosa importante, que f igual a 0 es singular en el 0, sin embargo f igual a un valor pequeño no es singular, ¿no? Más exactamente lo que le podría ocurrir es que podría tener singularidades, pero lejos del 0. Cerca del 0 no las va a tener. Entonces, esta idea, pues es una idea básica que es la que quiero contar. La idea de... Lo que pasa es que aquí, incluso si estamos interesados en el caso real, lo que nos pasa con los reales a veces nos esconden una parte que no vemos en lo real. Tenemos que irnos a los complejos. En los complejos es donde se ve lo que realmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los complejos, si nosotros miramos la curva esta, la cúspide, en el caso de los complejos, la parametrización esta que dije antes, x igual a t cuadrado y igual a t cubo, también la podemos ver en los complejos y da lugar a una parametrización en los complejos. Y de hecho, aquí un dibujo nos puede ayudar un poco a ver lo que pasa, y claro, decir un dibujo significa hablar, decir un dibujo matemáticamente, significa hablar de una de las, yo estimo que de los grandes progresos de la matemática del siglo XX, que es la topología, ¿no? Que es saber, digamos, interpretar y hacer los dibujos correctamente, ¿no? Y sacar de ellos la información. Si nosotros esta curva, que en principio estaba sobre los reales, la miramos sobre los complejos, lo que tenemos que hacer es sustituir los ejes reales por ejes complejos, y entonces claro, aquí tendríamos la proyección, digamos, sobre cada uno de los ejes, y la figura que aparecería en los complejos, pues sería algo que viviría en R2 por R2, es decir, en R4, y sería algo que se proyectaría, aquí estoy haciendo la proyección sobre el eje de las X, se proyectaría como la ecuación era x cuadrado menos y cubo, pues entonces, si yo fijo la y,
bueno, quizás es al revés, pero bueno, creo que me comprenderéis. Si yo fijo un valor, si yo fijo x cuadrado, yo fijo la y, x cuadrado menos y cubo, hay dos valores de x que le corresponden. Entonces, eso quiere decir que la proyección sobre el eje de las x es un revestimiento topológico. Es un revestimiento topológico, perdón, y eso quiere decir que esta es la parte real, que es la que vemos en los reales, pero en realidad en los complejos lo que veríamos es una figura que sería un revestimiento topológico de un disco complejo, que aunque aquí se cruza, pero no se cruza. Claro, ¿por qué no se cruza? Porque estamos en dimensión cuarta, ¿vale? Y entonces nos aparece una curva, una especie de hélice que al final se vuelve el principio, ¿no? Y que nada más que tiene un punto singular, que es el que está en el origen, lo demás es todo regular. Entonces, topológicamente hablando, las soluciones complejas de esta ecuación, pues aparece como topológicamente. Aquí yo ya no lo veo como metido en R4, sino algo absoluto. Es algo que fuera del punto singular, es algo que tiene esta apariencia. Lo que pasa es que esto se proyecta sobre un plano de una manera ramificada, no tal como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, este es el dibujo. En realidad lo que ocurre es que es un topológicamente cerca del origen, es un cono, pero un cono sobre una circunferencia, pero esa circunferencia está anudada. ¿Por qué? Pues porque esa circunferencia no vive, ¿en dónde vive? Vive en el borde de la bola de R4, y el borde de la bola de R4 es S3, y S3 topológicamente, ¿qué es? Es R3 y un punto. O sea que es como si tuviéramos aquí el borde, y el borde aparece así, anudado. Y de hecho, lo que esté anudado tiene que ver con los exponentes 3 y 2. Esto es lo que se llama un nudo tórico iterado de características 3,2. En fin, esto es toda una historia muy bonita y muy interesante, y que está detrás de todo lo que hay aquí. Entonces, bueno, tenemos ya una imagen del tipo de cosas que ocurren, y de hecho estamos hablando de cosas relativamente clásicas, porque estas cosas, aunque no las expresara con la precisión que se expresan ahora, pero Riemann las comprendía perfectamente, lo que eran las funciones algebraicas y cómo los revestimientos funcionaban, y cómo las hojas, eso él lo comprendía perfectamente. Entonces vamos a mirar ahora las curvas de nivel, pero sobre los complejos, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que el T puede ser un número complejo, y nos va a aparecer un fenómeno muy interesante. Antes, si recordáis, las curvas de nivel, pues era lo que aparecía pintado en azul, pues eran unas curvas próximas a la curva, pero que no se veía gran cosa. Sin embargo, aquí se va a ver algo que no, por eso los complejos dan más información. Se descubre que hay una topología no trivial, gracias a los complejos. De hecho, la topología en el caso de la cúspide es esta. La cúspide, vamos a decir, en la f igual a 0, pues tendría un punto singular aquí, y lo demás es algo que lo pinto así, porque topológicamente eso. Sin embargo, para f igual a t, lo que aparece es una superficie, claro, es una curva compleja, es una superficie real. Una superficie real orientable, tiene un borde, porque yo estoy cortándolo con la bola, tiene un borde, y aparece aquí un agujero, o sea, tiene género no cero, ¿vale? O sea, que quiere decir que entonces, de alguna manera, cuando nosotros el t lo vamos aproximando, pues eso se va acercando al punto singular, pero este agujero permanece siempre permanece, cuando desaparece en t igual a 0, ¿no? Bueno, esto que es algo que podríamos decir que lo hemos mirado experimentalmente en este ejemplo, pero esto, claro, detrás hay una teoría, es lo que se llama la teoría de Milnor. La teoría de Milnor dice lo siguiente. En primer lugar, va a ser en cualquier número de variables, ecuaciones en cualquier número de variables, pero de momento le vamos a pedir que la singularidad sea aislada, ¿vale? O sea, que hay un punto singular, pero alrededor de ese punto singular no hay otros puntos singulares. Bueno, Milnor es un matemático que supongo que todos de una forma o de otra conocéis, un matemático muy influyente y muy importante, fue Medalla Field y fue premio Nobel.
Entonces, esta es la teoría de Milnor. La teoría de Milnor dice, bueno, si partimos de una ecuación arbitraria, f igual a 0, con una singularidad aislada en el origen, vamos a suponer esa hipótesis, después veremos qué pasa en general. Entonces, por mucho que enfoquemos alrededor del 0, o sea, podemos hacer un épsilon tan pequeño como queramos, si nosotros cortamos ese enfoque con la superficie de nivel f igual a t para t suficientemente próximo, o sea, que nosotros enfocamos, pues entonces, después de enfocar, sabemos que hay un t suficientemente próximo a 0, de manera que la superficie de nivel cortada con esa bola, o sea, el trozo que se ve en ese enfoque, en nuestro microscopio, no cambia. Es siempre lo mismo, ¿vale? Es siempre lo mismo, topológicamente hablando. Incluso C infinito, incluso en la categoría C infinito, es siempre lo mismo. En particular, el trocito que hay alrededor, o sea, ese trozo, como es siempre lo mismo, pues tiene sentido llamarlo la fibra de Milnor de la singularidad, porque no depende del épsilon, siempre topológicamente es el mismo. Entonces aparece, ligada a la singularidad, aparece un espacio topológico, que de hecho es una variedad diferenciable, compleja, con borde si queremos, si le queremos también añadir el borde, y que está asociada de alguna manera a la singularidad. Pero no solamente eso, sino en realidad Milnor lo que demostró es que si yo ahora a la t, al valor t, lo dejo que gire alrededor del origen, en realidad eso es una fibración topológica. Es una fibración topológica, no trivial, es una fibración topológica. Y como es una fibración topológica, pues también hay una monodromía, es decir, que yo cojo, me paseo alrededor del origen y vuelvo de la fibra a la fibra. O sea que tiene lo que se llama un automorfismo de monodromía, esa fibración topológica. Y eso es algo que está asociado a la singularidad, o sea, es algo asociado a la singularidad, nada más que depende de la singularidad y, si queréis, de la ecuación, nada más, ¿no? Y claro, la manera en topología algebraica, pues cuando uno tiene un espacio topológico y uno tiene un automorfismo de ese espacio topológico o un endomorfismo del espacio topológico, pues la manera de estudiarlo de manera concreta es con los métodos de la topología algebraica, por ejemplo, los métodos de la cohomología. Esto me da un espacio vectorial de dimensión finita y esto es un automorfismo de los espacios, y aquí es en los índices de las distintas cohomologías, con lo cual saco un problema de algo concreto. Al final tenemos un espacio vectorial o varios espacios vectoriales con varios automorfismos que están de alguna manera codificando lo que le pasa a la singularidad. Comprendiendo el teorema de Milnor, quizá una figura nos puede ayudar. Aquí tenemos una singularidad y aquí tenemos las distintas superficies de nivel. Por supuesto, pueden tener comportamientos raros. Si nosotros enfocamos, pues claro, hay alguna superficie de nivel en las que las parte, ¿no? Pues esas las quitamos y nos quedamos solamente con un t suficientemente próximo. Y ahí lo que ocurre es, todas estas son homeomorfas, digamos. ¿Que enfocamos más? Pues entonces tenemos que descartar algunas y quedarnos con las que sean más próximas. Eso es lo que dice el teorema de Milnor, ¿no? Lo que pasa es que es en dimensión cualquiera, claro. Esto tiene una potencia enorme, ¿no? Entonces, en la teoría de Milnor lo que nos sugiere es que las singularidades, los puntos singulares, aparecen por el colapso de la fibra de Milnor. O sea que de alguna manera una singularidad lo que está indicando es que hay algo en algún sitio que cuando me acerco al valor 0 se está colapsando y que yo no lo veo en la singularidad, pero que en realidad existe. Y que de alguna manera lo complejo que sea eso, de alguna manera me está midiendo lo complejo que es la singularidad. Esa es la filosofía. Bueno, es más que una filosofía, porque esto es un método para estudiar la singularidad. Entonces, la teoría de Milnor, ya digo, me dice que las cosas colapsan, pero no solamente me dicen cómo colapsan, sino que además cuando yo doy una vuelta alrededor del 0, como estamos en los complejos, pues eso se mueve y ese movimiento es compatible con el colapso, con lo cual, en fin, es un resultado que tiene una riqueza
muy grande, ¿no? En cuanto a los fenómenos que describe. De alguna manera, el resumen sería que la teoría de Milnor lo que nos ha permitido es, a partir de una singularidad, que es una ecuación, y fijarnos en el origen, si queremos, siempre lo podemos reducir al origen, pues que hemos encontrado que existe un cierto espacio topológico y un cierto automorfismo de ese espacio topológico que nos da mucha información de lo que hay en la singularidad. Pero claro, y la manera práctica es hacerlo a través de las herramientas de la topología algebraica. Pero claro, la cuestión ahora es ¿y cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cúspide, el caso anterior, recordad que la fila de Milnor en ese caso era una superficie real de género 1. O sea, que tiene un agujero, un donut, ¿no? Lo que pasa es que tenía una componente de borde. Eso quiere decir que la cohomología en grado 0 quiere decir que es una componente conexa, o sea, es un espacio vectorial de dimensión 1 y en este caso es la identidad. Pero en dimensión 2, claro, en dimensión 2, como es una superficie de género 1, con una componente de borde, pues quiere decir que la cohomología es un espacio vectorial de dimensión 2. El pi1, el grupo fundamental, es libre de rango 2, ¿vale? Y el H1, pues es un espacio vectorial de dimensión 2. Y el automorfismo de monodromía está en la forma de Jordan, de ese automorfismo. O sea que, de alguna manera, hemos pasado de esto a esta información algebraica, que a su vez, aquí están los autovalores, ¿no? Los autovalores de este nada más que es el 1, y de estas son estas dos raíces cúbicas de la unidad. O sea que, de alguna manera, la teoría de Milnor nos ha permitido, a partir de esta ecuación, asociarle unos invariantes que son, pues, estos números, ¿no? La teoría de Milnor se generaliza. La teoría de Milnor era verdad para singularidades aisladas, pero, como dije antes, esto se generalizó, esto fue trabajo de mucha gente. Hubo que utilizar las herramientas de Whitney y de René Thom, y la generalización fue ultimada por, en fin, hubo varios matemáticos que intervinieron, entre ellos está Ledouin, y llegaron a demostrar la teoría de Milnor. Quiere decir que no hay que suponer que nuestra singularidad sea aislada, que es verdad para cualquier singularidad. El teorema de Milnor es verdad para cualquier singularidad. Pasa que la demostración es mucho más complicada. Y no solamente es eso, sino que además, y esto es una cosa que ocurre mucho en el ámbito de la geometría algebraica, y es que una vez que algo se demuestra sobre los números complejos, pues eso debe ser una manía que tengamos la gente que nos dedicamos a esto. Yo creo que es una manía de los de álgebra también, ¿no? Si bueno, ¿y hasta qué punto esto no será verdad en otros casos, ¿no? Y efectivamente, pues es verdad en otros casos. O sea, en el ámbito de la geometría algebraica abstracta hay una teoría de Milnor que tiene, por supuesto, enormes aplicaciones en geometría aritmética, porque con la intuición compleja se ha llevado pero claro, eso hay que montarlo. ¿Y quién podía montarlo mejor que Grothendieck y la pandilla que le vino después, ¿no? O sea que realmente esta es una teoría que ha dado lugar a muchas cosas. Bueno, aquí hay algunos protagonistas de toda esta historia, que también algunas veces es bueno que le veamos la cara. Entonces, hay un primer resultado que ya post la teoría de Milnor. El primer resultado es que los autovalores de la monodromía de la fila de Milnor en cohomología son siempre raíces de la unidad. No son números cualesquiera, son raíces de la unidad. Por lo cual, claro, uno le dice, pues esto es una cosa curiosa, ¿no? Son raíces de la unidad. O sea que son invariantes discretos, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí volvemos al sueño de las ecuaciones. Bueno, pues hemos visto los puntos singulares. Los puntos singulares tienen su fibra de Milnor al lado, tienen sus invariantes, pero me gustaría poder calcular esos invariantes por un método de cálculo, porque el teorema de Milnor no es, por supuesto, un teorema efectivo, es un teorema de existencia, ¿no? O sea, a ver cómo se calculan esos invariantes, ¿no? Entonces, aquí voy a cambiar de panorama. Voy a cambiar a otro panorama completamente distinto. Nos vamos a ir a la teoría de ecuaciones derivadas parciales,
que en principio pues, está alejado de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, a ver, problema clásico de la teoría de ecuaciones derivadas parciales, pues es resolver ecuaciones derivadas parciales. Entonces, vamos a ponernos en un ejemplo. Aquí tenemos un operador diferencial en derivadas parciales y queremos resolver pues, una ecuación en derivadas parciales, es decir, P de U igual a W. Yo me doy el operador, me doy W y quiero encontrar U de manera que se verifique que P de U es igual a W. Bueno, ya lo sabéis y mucho mejor que yo los que os dedicáis a estas cosas, que esto es un problema clásico y que se inventaron muchas cosas, entre ellas las funciones generalizadas, para abordar estos problemas, que hay que irse a otro, hay que ampliar nuestro universo para darle respuesta a este problema. Entonces de ahí se inventaron o se descubrieron, como queráis, los espacios de distribuciones. De hecho, hablo también de las temperadas, que son un tipo de distribuciones que juegan un papel especial por una razón que ahora diré. Y entonces lo que uno hace para resolver o para estudiar este tipo de ecuaciones es estudiarlas en los espacios de distribuciones. Bueno, aquí yo no quiero, es decir, ni soy un especialista en esto, aunque es un tema que me fascina, ni soy un especialista en esto, ni es el momento de entrar en detalle, pero lo único que quiero comentaros con esto es que, bueno, que hay una teoría ahí y sobre todo a lo que quiero llegar, que lo voy a mostrar en un par de transparencias, ¿no? Entonces, que en lugar de plantearte la ecuación en derivadas parciales usual, donde U y W son funciones, pues te la planteas en el caso en que U y W sean distribuciones. Y hay algo especial en la teoría de distribuciones, y es que hay una distribución especial que juega un papel especial. Y es que si uno sabe resolver esta ecuación aquí con una distribución especial, que es la delta de Dirac, que es la función, los físicos te dirían que es la función que vale 0 en todos lados y infinito en el 0. Evidentemente todos sabemos que no hay una tal función. Lo que le pasa a los físicos es que, bueno, ellos no tienen los problemas que tenemos los matemáticos, ¿no? Y algunas veces aciertan más, porque nosotros hemos tardado muchos años en trabajar con esta función y ellos llevan trabajando con esa función mucho tiempo, ¿no? Pero, en fin, nuestra solución al problema es que en realidad no es una función, sino que es una distribución. Ya está, ¿no? Entonces, todo esto tiene sentido en los espacios, en el sentido de las distribuciones, y las soluciones fundamentales de una ecuación en derivadas parciales son las que aquí encuentran la delta de Dirac. ¿Por qué? Pues porque a través de la convolución, que no voy a entrar ni mucho menos en detalle, se pueden resolver entonces prácticamente todas las demás, ¿vale? Y esto es lo que se llaman las soluciones fundamentales de una ecuación en derivadas parciales. Entonces, el problema de estudiar las soluciones de una ecuación en derivadas parciales se reduce, o en gran parte se reduce, a encontrar las soluciones fundamentales. Bueno, pues aquí está, en el año 54 y en el año 55, Ehrenpreis y Malgrange demostraron que toda ecuación en derivadas parciales con coeficientes constantes tiene una solución fundamental. Ambas demostraciones, yo por supuesto no me las he leído ni muchísimo en detalle, aunque sí he visto cosas, ¿no? Vamos a ver, esto que no se sienta nadie criticado por ello, y menos los analistas, ¿no? Pero son demostraciones técnicas con un mérito enorme porque eso es la fuerza del empeño de demostrar las cosas, pero quizás no se sabe bien lo que pasa. Es verdad, al final es verdad, ¿no? Pero entonces, bueno, no se queda, claro, la teoría no se termina ahí, la teoría sigue. Entonces hay un problema que se genera al mismo tiempo de la resolución de las ecuaciones de las soluciones fundamentales, que es el problema de la división de la distribución. Te voy a explicar rápidamente por qué esto. Claro, los analistas lo conocen perfectamente y a los algebristas pues también nos gusta porque traslada un problema a una cosa que es un poquito más algebraica, ¿no? Entonces, el problema de la división de distribuciones es lo siguiente. Bueno, para empezar, vamos a buscar soluciones fundamentales que no sean distribuciones cualesquiera, sino que sean temperadas. Yo no estoy dando la definición de temperada. Temperadas son unas especiales, unas que verifican condiciones adicionales. ¿Por qué? Porque las temperadas son unas distribuciones a las cuales le podemos aplicar la transformación de Fourier. A una distribución cualquiera no, pero a una distribución temperada se le puede aplicar la transformación de Fourier.
Aquí está esquemáticamente contado cómo funciona esto. Hay una transformación de Fourier al nivel de las distribuciones atemperadas y la transformación de Fourier tiene una virtud y es que transforma la multiplicación en derivación y la derivación en multiplicación. Entonces, claro, si tenemos aquí una ecuación en coeficientes constantes y le aplicamos la transformación de Fourier, que es una transformación biyectiva, ¿no? Es decir, que no perdemos nada aplicando, pues se transforma en esto, pero es que la transformación de Fourier de un operador en derivadas parciales constantes es un polinomio. Y entonces aquí lo que estaríamos es sencillamente un polinomio, tenemos que encontrar un polinomio que multiplicado, porque aquí operar sería la multiplicación, o multiplicado con esta distribución nos dé la transformada de Fourier de la delta Dirac. Y es que la transformada de Fourier de la delta de Dirac es la función constante 1. Pues esto ya es un problema algebraico. Lo que estamos intentando es, dado 1, encontrar algo, esto es un problema de teoría de módulos, teoría de anillos, ¿no? Encontrar algo que multiplicado por un polinomio dado me dé 1, ¿vale? Claro que hay un problema. ¿Dónde está el problema? El problema está, ahora lo vamos a ver. Pero en fin, esto es lo que se llama el problema de la división de distribuciones. Y es equivalente, porque si se resuelve este problema, por transformación de Fourier, se resuelve el otro, incluso mejor, porque se encuentran soluciones temperadas. Todavía mejor, ¿vale? Bueno, Hormander y Lojasevic demostraron el problema de división de distribuciones por polinomios. Es que después se demostró que también el problema de división de distribuciones tiene solución por funciones analíticas, no solamente por polinomios. Entonces, ¿dónde están aquí las singularidades? Pues las singularidades están aquí, porque si yo tengo un polinomio, querer resolver el problema de división de distribuciones es darle sentido a 1 partido por Q. Por supuesto, donde Q no se anule, 1 partido por Q tiene sentido, es una función normal y corriente, y por tanto es una distribución. Lo que uno le quiere dar sentido es allí donde se anula. Y donde se anula, en realidad, el problema no está en cualquier sitio donde se anule. Por ejemplo, si uno coge el polinomio x, que x igual a 0 es una recta, o un hiperplano en dimensión cualquiera, eso no tiene singularidades. Y la división de distribuciones, eso lo sabían los analistas hace mucho tiempo. Eso es el valor principal de 1 partido por x, que la solución viene dada por esta integral, y eso define lo que es el valor principal, y el valor principal resuelve la división de distribuciones. Y si en lugar de tener x, uno tiene producto de funciones coordenadas, el valor principal es una integral múltiple singular, pero que tiene una singularidad que uno maneja bien, y entonces también se demuestra sin ningún problema. O sea que cuando las singularidades son de un tipo simple, esto es lo que se llama en teoría de singularidades un cruzamiento normal, es decir, corte de ejes, ¿no? Entonces ahí el problema de división de distribuciones es resuelto por fórmulas explícitas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en donde se anule Q, el problema está en las singularidades de Q. Ahí es donde está el problema, ¿vale? No donde se anule Q, sino en las singularidades de Q. Esto, por ejemplo, tiene singularidades. Yo tengo dos rectas que se cortan, pues el origen es una singularidad. Sin embargo, esta integral singular funciona perfectamente y se puede hacer porque son variables separadas. Entonces, no hay problema, ¿no? Entonces, el problema está en las singularidades. Bueno, pues Atiyah, pues otro, en fin, no hace falta que os comente de él. De hecho, utilizando el teorema de resolución de singularidades, él dio una prueba. No sé si a los analistas les gusta más o no les gusta más, a los algebristas sí nos gusta más, una prueba del problema de la división de las distribuciones utilizando la resolución de singularidades porque él lo que hace es el teorema de Hironaka, y si uno lo aplica el teorema de Hironaka, quiere decir que la Q, el polinomio Q arriba, tiene cruzamientos normales, y ya ahí sabe uno resolver el problema, y entonces, pues aplicando la maquinaria sale todo redondo, ¿no? Pero hay una idea, que es la de Gelfand, que es una idea completamente distinta. Vamos, supongamos que tengamos un polinomio con coeficientes complejos, pero vamos a suponer que toma valores positivos en Rn. Eso se puede uno siempre arreglar para que eso sea así, porque multiplica por el complejo conjugado y todo funciona bien, ¿no? O sea que es una cosa técnica. Entonces, si uno coge cualquier número real, cualquier número complejo con parte real positiva, uno puede definir lo que significa Q elevado a lambda. Tiene sentido, porque sería esto la
e elevado a lambda por el logaritmo de x. Como q toma valores positivos, pues el logaritmo de x es el logaritmo real, normal y corriente, y entonces esto está bien definido. O sea que esto define q elevado a lambda cuando la parte real de lambda es positiva. Y esto me da siempre una función que es lo que se llama que tiene crecimiento lento en el infinito, ¿vale? Y por tanto es una distribución temperada, porque aquí hace falta. Entonces, la idea de Gelfand es decir, bueno, pues yo voy a considerar el lambda variable. El lambda lo voy a considerar, o sea, la q es fija, es un polinomio. Entonces yo q lo elevo a lambda, pero esto nada más que tiene sentido para parte real de lambda positivo. Y lo veo como algo que depende de lambda. Entonces yo tengo una función que a cada lambda le asocia q elevado a lambda. Y q elevado a lambda es una función de crecimiento lento en el infinito que en particular es una distribución temperada. Entonces yo tengo aquí una función que va del real positivo en las distribuciones temperadas. Entonces, Gelfand, por supuesto, es un ejercicio, se demuestra que esta función es analítica. La función se puede derivar con respecto a lambda, eso no tiene ningún problema. Aquí, en parte real, positiva. Y además, el límite cuando lambda tiende a 0 de esto, pues también esto se comprueba con esta definición, es la función constante 1, ¿vale? Bueno, entonces lo que pregunta Gelfand en el ICM de 1954, ¿se podría prolongar analíticamente esta función a todo el plano complejo? Por supuesto, metiéndole polos en algún sitio. ¿Se podría? Esa es la pregunta. ¿Y por qué se hace esa pregunta? Pues porque si eso fuera verdad, está resuelto el problema de la división de distribución. ¿Por qué? Pues es tan fácil como lo siguiente. Supongamos que existiera esa prolongación. Entonces, si -1 no fuera un polo, pues claro, nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? Es darle sentido a q elevado a -1. Pues esa prolongación, si existiese, pues lo que valga en -1, esa es la solución. Pero claro, es que puede ocurrir que -1 fuera un polo. Pero, ¿y si no lo fuera? Pues si no lo fuera, ya está la solución. Si no lo fuera, esa es la solución. Lo que valga en -1, el valor en -1. Pero eso no va a ocurrir. -1 va a ser un polo. ¿Pero qué hacemos entonces? Tomamos el desarrollo de Laurent como una función analítica, meromorfa, se toma el desarrollo de Laurent en el -1, tiene un número finito de términos negativos, que los coeficientes serán distribuciones, se verifica la ecuación q por p lambda es p lambda más 1, lógicamente, q por q elevado a lambda es lo mismo que q elevado a lambda más 1, esto por prolongación analítica lo verifica también su extensión, se le aplica aquí y eso quiere decir que toda la parte negativa del desarrollo de Laurent, cuando yo la multiplico por q, se hace 0 y la primera parte me da 1, solucionar el problema. O sea que la idea de Gelfand es una idea bastante bonita, y él lo planteó en 1954. Entonces aquí viene ya, pues, si queréis, el título de la charla, ¿no? El problema de Bernstein en sonoridad. Esta idea de Gelfand, pues la conocieron muchos matemáticos, supongo, ¿no? Y algunos de ellos, Bernstein, que estaba en la misma onda, evidentemente Bernstein participaba en el seminario de Gelfand, supongo que desde que era muy joven. Entonces, voy a hablar de lo que hizo Bernstein. Por ejemplo, vamos a tomar una ecuación muy simple, x1, una coordenada, x1. Si nosotros cogemos x1 y lo elevamos a s más 1, ese es una variable. Ese es un número complejo, si queréis, ¿no? X1 elevado a s, pero lo podemos ver formalmente. Si nosotros derivamos x1 elevado a s más 1, ¿qué sale? Pues sale s más 1 por x1 elevado a s. Esa es la derivación, ¿no? Si cogemos x1 por x2, que ya tiene una singularidad, ya es un par de rectas, y le hacemos lo mismo, ya tenemos que coger aquí una derivada doble, pero si hacemos esto lo que sale es s más 1 al cuadrado por f elevado a s. Esto es un ejercicio sencillamente de derivación, ¿no? Si cogemos x cubo menos y cuadrado, ya ahí hay singularidades, ya pasan cosas curiosas. Hay una relación, pero ya esa relación no se le ocurre a uno, así andando por la calle. La relación es esta. Este operador diferencial en derivadas parciales, que tiene grado 3,
aplicado a f elevado a s más 1 es igual a todo este polinomio en S por f elevado a S. Eso es un hecho, esto es un cálculo, ¿no? Por supuesto, yo creo que antes de que Bernstein demostrara el teorema, nadie había hecho este cálculo, creo yo, ¿no? Pero es verdad, esto es verdad. Entonces, el teorema de Bernstein dice lo siguiente. El teorema de Bernstein dice que si yo cojo un polinomio cualquiera con coeficientes complejos, siempre existe una ecuación funcional formal. Cuando digo formal, quiero decir que este S no tiene que ser una variable compleja, es un símbolo. Un símbolo. O sea que, ¿cómo derivas f elevado a S? Pues f elevado a S lo derivas con respecto a x, pues S por la derivada de x de f, perdón, la derivada con respecto a x de f por f elevado a S menos 1. Claro, f elevado a S menos 1, si lo quieres tratar como un símbolo, ¿qué sería? Sería f menos 1 por f elevado a S. Eso es formalmente, ¿no? Bueno, pues Bernstein demostró por métodos puramente algebraicos, de los que nos gustan a los algebristas, utilizando el polinomio de Hilbert-Samuel y cosas de estas, demostró que dado cualquier polinomio en varias variables, siempre hay una ecuación funcional de este tipo, donde P de S es un operador diferencial dependiente polinómicamente de un parámetro S, ¿vale? O sea, que aparecen las derivadas parciales, pero también aparece un S elevado a algo, que el S es un... y un polinomio con coeficientes constantes que verifica esto. O sea, que si yo se le aplico este operador diferencial dependiente de un parámetro a f elevado a S más 1, obtengo un polinomio con coeficientes constantes por f elevado a S. En el ejemplo anterior, el operador P no depende de S, en ese caso no depende de S, sería este, y el polinomio B sería este, ¿vale? Bueno, pues eso lo demostró Bernstein. ¿Y para qué lo demostró? Bueno, al que tiene menor grado se demuestra que estos forman un ideal y por tanto se puede coger el de menor grado no nulo. A eso se le llama el polinomio de Bernstein de la singularidad, a ese P. Bueno, esto se ha generalizado, después Bjork lo demostró que es verdad no solamente para polinomios, sino para series convergentes analíticas, y de hecho yo participé con Mescut en una generalización de este resultado y de cosas que también nos gustan a los algebristas, de extender la validez de ese resultado allí a donde podamos, y ya por supuesto no hace falta ni que el f tenga coeficiente que sea polinomio con coeficientes constantes, con coeficientes complejos, puede ser coeficiente en cualquier cuerpo de característica cero, o puede ser elementos de anillos mucho más generales, en donde también es verdad este resultado. Entonces, Bernstein se plantea este teorema, ¿por qué? Pues porque este teorema resuelve la conjetura de Gelfand. Porque si nosotros tenemos esta ecuación, que es válida para parte real mayor que 0, que allí es donde estaba definida la q elevado a lambda, pues nosotros podemos despejar q elevado a lambda en función de q elevado a lambda más 1 dividiendo por b de lambda. La podemos despejar, así. Claro, si la despejamos y lo que vale en lambda en función de lo que vale en lambda más 1, quiere decir que la podemos extender a la parte real de lambda menor que menos 1. Pero claro, le metemos polos. Pues no importa, le metemos los ceros de b de lambda, pero eso estaba previsto, que era una ecuación que iba a tener polos. Y esto lo podemos hacer, lo seguimos haciendo banda por banda, dividiendo b lambda más 1, y al final se extiende a una función meromorfa, gracias a la relación de Bernstein, y va a tener polos ¿dónde? Pues va a tener polos en los trasladados por los enteros negativos de las raíces de b. O sea que va a tener polos en muchos sitios, pero van a ser un número finito. Un número finito no, pueden ser infinitos. Pero va a ser una función meromorfa y como después, de todas maneras, nada más que hay que tomar el desarrollo del aire, el de Laurent, en menos 1, pues lo que pase después en otro sitio no me importa. De todas formas va a ser un conjunto discreto, es lo importante. Así que eso es lo que hace Bernstein y fue la motivación de Bernstein para el polinomio de Bernstein, resolver la conjetura de Gelfand. Pero claro, esto ya estamos acostumbrados en matemáticas. Cosas que se empiezan por sitios distintos, pues convergen. En 1974, Malgrange demostró que
si cojo una singularidad aislada, los valores propios de la monodromía, acordaros de la monodromía, son justamente las exponenciales de las raíces del polinomio de Bernstein. Claro, eso es, vamos, si hubiera una orquesta aquí tendría que sonar ahora, ¿no? Porque bueno, una cosa se hizo por un lado y otra cosa por otro lado, no tiene nada que ver, eran dos mundos que no se conocían en absoluto, ¿no? Entonces, claro, en particular esto demostraba que las raíces del polinomio de Bernstein eran números racionales, porque claro, los valores propios de la monodromía eran raíces de la unidad. Pues entonces, si e elevado a 2pi alfa es una raíz de la unidad, entonces alfa es un número racional. O sea que de paso, eso quiere decir que el polinomio de Bernstein nada más que tiene raíces racionales. Lo cual concuerda con el ejemplo anterior, ¿no? Más tarde, Kashiwara, ya entramos en la teoría de módulo, pues demostró que esto es verdad para cualquier singularidad. No solamente para las singularidades aisladas. Y más tarde, los dos, por separado, demostraron que el teorema anterior de Malgrange, Kashiwara demostró que las raíces del polinomio de Bernstein son siempre racionales, utilizando el teorema de resolución de singularidades de Hironaka. Y después ambos demostraron que esta comparación entre valores propios de la monodromía de Milnor y raíces del polinomio de Bernstein siempre se da. O sea que digamos que es algo bastante... Bueno, aquí tenemos algunos protagonistas. Entonces, bueno, pues podemos decir que ese sueño matemático de las ecuaciones, en lo que respecta a esto, se va haciendo realidad. ¿En qué sentido? Pues si yo tengo una singularidad, tenemos sus invariantes de Milnor, ¿cómo los calcula uno? Pues calculando el polinomio de Bernstein. El polinomio de Bernstein es un objeto algebraico, es un polinomio. O sea, yo parto de una ecuación, la ecuación es algo algebraico. Bueno, si es analítica, pues, hombre, si yo la voy a conocer de alguna manera es porque tendrá una regla de formación de los coeficientes. O sea, que es algo que la tengo ahí, ¿no? Bueno, pues, a partir de la ecuación, calculo el polinomio de Bernstein. El polinomio de Bernstein tiene raíces racionales. No tengo el problema de encontrarle las raíces. Es que las voy a encontrar porque son racionales, ¿no? Pues ahí tengo los invariantes de la singularidad de Milnor. Los invariantes de Milnor, calculando... De hecho, esto, claro, se ha desarrollado y esto son programas informáticos. O sea, yo en un programa metemos esta ecuación, que es una curva plana, aquí, y le damos a un botón y nos da esto, que es el polinomio de Bernstein. El polinomio de Bernstein de esta ecuación, pues es este. El S+1 siempre aparece, eso es un pequeño ejercicio, siempre aparece. Eso indica la componente lisa, que siempre la tiene, siempre la va a tener. De hecho, esto es una cosa curiosa. Esta ecuación no tiene singularidades, sí y solo sí, el polinomio de Bernstein es S+1. O sea, cuando nada más que aparece el factor S+1 es que no hay singularidades. Todo lo demás indica la presencia de singularidades y mucho más, ¿no? De acuerdo, entonces, por terminar, que ya... Sí, ya es la hora, empecé un poquito tarde, pues hay que concluir, ¿no? Entonces, el polinomio de Bernstein, pues es una... Fijaros que es que cada singularidad, o sea, yo cojo una ecuación, esto es un problema local, o sea, que yo puedo coger una ecuación y coger un punto, y puedo calcular el polinomio de Bernstein en ese punto. Eso no me he parado en dar ese detalle, pero he hablado del polinomio de Bernstein de todo un polinomio. Pero el polinomio de Bernstein de todo un polinomio es el mínimo común múltiplo de los polinomios de Bernstein de ese polinomio en cada punto. Lo cual indica que nada más que hay un número finito de polinomios de Bernstein de una misma hipersuperficie. O sea que no se puede ser todo lo grande que queramos, pero es algo finito, ¿no? Entonces, el polinomio de Bernstein es algo de naturaleza algebraica, computable, y que encierra un montón de información, casi toda la información de Milnor la encierra dentro él. Hemos hablado de una sola ecuación, f igual a 0. ¿Qué ocurre cuando hay varias? f1 igual a 0, fd igual a 0. Bueno, esto se ha generalizado. Hay también lo que se llama
el polinomio de Bernstein de un sistema de ecuaciones, ¿vale? Existen algoritmos para calcularlo. Son accesibles ahora mismo, se pueden calcular. Ahora, eso sí, no podemos pensar que ya está. Si le metemos que me calcule un polinomio de Bernstein de un polinomio que tenga grado 8 en 5 variables, lo normal es que el ordenador pete. Eso es lo normal, ¿no? Pero bueno, ya es un paso bastante grande, creo yo, sobre todo porque esto es reciente, como aquel que dice, esto es reciente, todavía tiene mucho que evolucionar, ¿no? Hay una cuestión teórica que ahora mismo es muy activa, y es que si yo tengo una ecuación, vamos a pensar en una sola ecuación, f igual a 0, y ahora dejo que los coeficientes de la ecuación varíen. O sea, eso es lo que llamamos la deformación, deformar la ecuación. Pues claro, el polinomio de Bernstein varía. Pues uno quiere saber cómo. ¿Qué hace que el polinomio de Bernstein salte de un sitio a otro? Porque nada más que puede saltar por raíces racionales, o sea que salta por invariantes discretos. Discretos porque son un número finito, claro. Entonces, bueno, no solamente por eso, sino porque además lo que ocurre al lado siempre se mantiene. O sea, perdón, lo que ocurre en un punto especial siempre contiene a lo que ocurre en un punto cercano, genérico. Por eso es lo que se llama semicontinuidad del polinomio de Bernstein. Entonces, saber cómo salta, pues eso falta todavía, creo que falta por contestar. Son problemas muy, muy interesantes. O sea, el conocer la geometría del cambio de la variación del polinomio de Bernstein, ¿qué indica eso porque el polinomio de Bernstein no es un invariante topológico. Hay singularidades, por ejemplo, curvas planas, que topológicamente son equivalentes y sin embargo su polinomio de Bernstein salta. Y los invariantes de Milnor no. Los invariantes de Milnor son topológicos, esos no saltan. Pero claro, los invariantes de Milnor son exponenciales de cosas. Bien sabemos que la exponencial no cambia, aunque las cosas pueden cambiar. ¿Cómo? Cambian por enteros. O sea que cuando hay saltos enteros en los polinomios de Bernstein y no se sabe bien eso qué quiere decir. Pero evidentemente quiere decir algo y algo que no es ninguna tontería. Entonces, aquí hay un cambio. Y bueno, para terminar la charla, y por aquello de que, hombre, también uno sí cuenta cosas, aunque a mí, por supuesto, me interesa bastante más lo que he contado antes y pasar mensajes que cualquier otra cosa, pero bueno, también tengo que hablar de algo en lo que he trabajado recientemente, pues para un tipo de ecuaciones, lo que se llaman las ecuaciones libres localmente casi homogéneas. Un ejemplo concreto que ya, digamos, le da interés al resultado, un arreglo de hiperplano, es decir, vosotros cogéis en un número finito de variables un producto de formas lineales, eso es lo que se llama un arreglo de hiperplano. Aquí hay una condición libre, es una condición técnica, pero que se presenta, la gente que estudia en arreglo de hiperplano está muy acostumbrado a estas cosas, pues el polinomio de Bernstein satisface una ecuación funcional, satisface esta ecuación. Eso quiere decir que las raíces del polinomio de Bernstein son simétricas con respecto al -1 para este tipo por cierto, las raíces del polinomio de Bernstein, eso lo demostró Kashiwara también, son siempre negativas, son racionales negativos. Con lo cual esto querría decir que las raíces del polinomio de Bernstein están comprendidas entre -2 y 0 y son simétricas con respecto a -1. Este es un resultado que, bueno, la verdad que me satisfizo en su momento porque era un resultado para una familia amplia y podía expresarse de una manera, digamos, general, pero claro, también parece que esto es la punta del iceberg. Hay muchas otras simetrías posibles y que indican eso con respecto a la singularidad, pues son cosas que pues, se está trabajando, ¿no? Y bueno, pues nada más, aquí termino. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre la charla? Manolo.
Si he entendido bien, el espectro son los autovalores de los grupos de homología En todos los grados sitios. y tal. ¿Hay alguna manera de determinar, o sea, una vez que tienes ahí, digamos, la biyección entre las raíces del polinomio de Bernstein y esos autovalores y tal que aparecen como... ¿Hay alguna manera de determinar qué raíces del polinomio de Bernstein corresponden a cada grado de cohomología? La pregunta, evidentemente, viene al pelo, porque efectivamente eso es una cuestión. Vamos a ver. En la primera situación donde se demostró eso, que fue Malgrange, es en el caso de singularidades aisladas, ¿vale? Entonces, en el caso de singularidades aisladas, lo que ocurre es que la fibra de Milnor nada más que tiene cohomología en 2 grados, en grado 0 y en el grado máximo, porque topológicamente es lo que se llama un ramillete de esferas, y entonces nada más que tiene cohomología, pues eso, si estamos en dimensión n más 1 ambiente, la fibra de Milnor tiene dimensión n, pues tiene cohomología en grado 0, que como es conexa, pues es un espacio vectorial de dimensión 1, y en grado n es un espacio de dimensión mu. Mu es el número de Milnor, justamente. Entonces, ahí en ese caso nada más que hay 2, no hay... Y como en grado 0 es la función constante 1, la identidad, pues es el autovalor 1 y no hay más que hablar. Entonces, ahí no se presenta, eso que tú dices no se presenta en ese caso, que claro, es el caso que mejor se conoce, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Ahora, en el caso general, efectivamente, hay cohomología en todos. Y hay autovalores en todos. Y hay unos que se repiten y otros que no. Y en el polinomio de Bernstein están todos metidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, lo que ocurre es que, a su vez, el polinomio de Bernstein es algo en el que está empaquetado un montón de información y también hay que desempaquetarla. Y, de hecho, vamos, yo tampoco conozco ahora mismo resultados, pero es posible que tampoco esté al tanto de todo. De hecho, hay como teorías más finas que el polinomio de Bernstein lo dividen en factores. Y esos factores están asociados a la geometría de tu singularidad. Y son factores microlocales, se ve en el cotangente, de ahí hay que estratificar, pero no hay resultados generales. O sea, se ve que la cosa va por ahí, o sea que efectivamente en el polinomio de Bernstein no deja de ser un objeto que ha empaquetado cosas, pero que todavía se puede afinar más y todavía se puede dividir. Y posiblemente la respuesta a tu pregunta iría por ahí, pero que yo sepa, no hay todavía resultados, hay ejemplos, cálculos, familias, pero no hay resultados que te diga teorema. Tal, eso no lo hay. Pero es una pregunta totalmente, efectivamente, de cajón. Sí, sí. ¿Qué significa aquí por monodromía? Bueno, monodromía es una palabra, en fin, una palabra polémica, porque para empezar lo que significa en variable compleja ya indica una contradicción, porque es todo menos mono. Lo que te dice es que no hay mono. Que depende, por tanto, pero bueno, se conserva la terminología del análisis complejo. Se dice monodromía porque lo que uno hace, uno tiene una fibración, no sé si... Uno tiene vamos a decir, la singularidad. Y ahora, cerca de la singularidad, tú tienes una fibra de Milnor que no es singular. Pero claro, esto estamos en los complejos. O sea que aquí tienes el 0 y aquí tienes un valor t. Entonces, fuera del 0, y si estamos restringidos a una bola y hemos tomado solamente un círculo suficientemente pequeño, esto es una fibración topológica, ¿vale? Y como es una fibración topológica, pues uno puede coger el camino este, es incluso C infinito, incluso. Y este camino uno lo puede levantar y entonces te establece un automorfismo que no está biunívocamente definido, pero la clase de homotopía es única.
Y por tanto, en cohomología te da algo bien definido, ¿no? Y entonces, de alguna manera, tú puedes visualizar esto como que claro, en el dibujo real no se ve nada, pero en el dibujo complejo, que sería algo así, pues tú ves que esta superficie, pues vuelve sobre sí misma, pero le pasan cosas, o sea, que cambian. El borde se queda fijo, pero se produce algo no trivial, Y entonces a eso se le llama monodromía. Pero yo creo que eso viene heredado del análisis complejo, que el análisis complejo, pues el dar la vuelta y lo que ocurre alrededor, pues eso le llama monodromía. Entonces, pero nada más, no tiene otro que yo sepa. ¿Alguna otra cuestión? Antes has dicho, a ver, si tú tienes una función f, puedes determinar incluso con un programa informático el polinomio, ¿no? Y el operador diferencial p, ese que tiene que ir... Bueno, eso también es más costoso, pero también, sí, porque es más costoso. Un ejemplo misterioso con un operador así. No, sí, es que... Pero también tendrá su... Evidentemente, y sobre eso se conoce bastante menos. Eso es algo que se ha estudiado bastante menos. Bueno, para empezar, ese operador no es único, porque claro, le puede sumar cualquier cosa que anule a f elevado a s, y hay todo un ideal de operadores que anulan a f elevado a s, ¿sabes? O sea que, de hecho, para calcular el polinomio de Bernstein, los programas de cálculo simbólico, lo que hacen es que te calculan el ideal, o sea, uno coge el polinomio que tiene, f elevado a s, calcula todos los operadores que verifican que p de f es igual a 0, eso es lo que se llama el anulador sobre d de s de f de s, que es un ideal de un anillo de polinomios extendido. Entonces, se calcula, se encuentra un sistema de generadores de ese ideal, porque estamos en un anillo noetheriano, entonces digamos que todo funciona. Ahora, a ese ideal se le suma la propia ecuación, esto me da un ideal, y ahora eso se corta con CDS, y eso hay métodos de cálculo simbólico. Esto es una eliminación de parámetros, es lo que se llama, que se hacen, estas operaciones se pueden hacer algebraicamente, ¿no? Y entonces el generador de ese ideal, ese es el polinomio de Bernstein. Pero claro, ahí se pierde el P, aquí se pierde el P, está ahí detrás, y uno se lo puede preguntar a la máquina, de hecho la máquina también te lo da, si tú le das al botón también te da el P, ¿eh? Pero lo que significa el P y que eso es algo mucho menos estudiado, supongo porque es más difícil, porque encierra cosas que todavía no se le ha sacado todo el partido, pero ese P está ahí, no es único, te repito, pero aunque no es único, digamos que hay una parte que te puedes quedar que es la parte sustancial del P, ¿no? Pero es algo que yo creo que no se le ha sacado todavía todo el partido que tiene, porque efectivamente el P, vamos, que los que trabajan o trabajamos en estas cosas, esa pregunta surge muchas veces, el P, ese P, ¿qué significa? Pero yo creo que no hay teoremas sobre eso, no hay teoremas. Los ejemplos que has puesto no había raíces múltiples, esto es... Hay casos en que hay raíces múltiples y hay casos en que no. Y no están agotados los... Se sabe poquísimo sobre eso, y quizás yo todavía menos, porque no me lo sé todo, ni muchísimo menos, pero se sabe poquísimo sobre el comportamiento. Hay cosas curiosas. Por ejemplo, si tú coges todos los polinomios en n variables, un n fijo, y de grado menor o igual que d fijo, hay un número finito posible de polinomios de Bernstein posibles, de toda esa gente. Lo que pasa es que es un número altísimo, claro. O sea, que si te metes en grado 5 y grado D, a lo mejor salen millones, bueno, a lo mejor estoy diciendo una tontería, salen muchos más. O sea que es curioso, hay muchas cosas curiosas, y eso tú lo puedes demostrar de manera algebraica, porque claro, demostrar que una cosa es finita, pues algunas veces no es muy costoso. Lo costoso es estimar el número, ¿no? Entonces, ahora, saber ahí, o sea, que no cualquier cosa puede ser un polinomio de Bernstein,
o aparentemente eso es lo que dice pero no se sabe lo que, no se sabe lo que determina que algo lo verifique o no, ¿no? O sea que... ¿Pero dice algo, o sea, tiene alguna importancia geométrica que una raíz suya fuera múltiple? Bueno, yo no te puedo contestar con precisión y no sé si me estoy perdiendo algún resultado, pero claro, ahí no te dice nada, pero de todas maneras hay algunas cosas que las raíces múltiples, por ejemplo, si aunque eso no está demostrado, pero es una conjetura prácticamente que yo creo que no está muy lejos de demostrarse. Si el polinomio de Bernstein es S+1, eso es equivalente a que el punto sea regular. Si el polinomio de Bernstein es S+1 elevado a algo, entonces es un cruzamiento normal. O sea, es x1 por x2 por x3 por xn, en algunas coordenadas, en un sistema de coordenadas conveniente, ¿no? Eso no está demostrado, pero yo creo que es verdad y yo creo que no se está muy lejos de... Yo creo que no está demostrado quizás porque nadie se ha puesto en serio a verlo, pero creo que es... en cualquier caso, si tienes el cruzamiento, sí que se sabe que... Si tienes el cruzamiento es un cálculo y es muy fácil. Si tienes un cruzamiento es S+1 elevado a n. N es el número de componentes del cruzamiento. El recíproco es el que yo creo que no se sabe, pero repito, me parece que me parece verdad, ¿no? Ahora, el que una raíz concreta sea múltiple o no, pues todo el mundo dice esto debe querer decir algo, pero ¿qué quiere decir? Pues yo creo que no hay teoremas. Yo creo que no hay teoremas sobre eso. ¿Alguna cuestión más? Una cuestión es, ¿hay alguna relación entre el grado del polinomio y el grado del polinomio de Bernstein? Que yo sepa. ¿Y los denominadores? Los denominadores, claro, es que muchos ejemplos se dan en el caso de curvas. El caso de curvas es un caso muy particular, porque digamos que hay, de alguna manera, aquí va a haber, bueno, siempre va a haber un denominador común, porque estamos con un número finito de números racionales, siempre va a aparecer un denominador común, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en las curvas casi homogéneas, x2 menos y cubo es casi homogénea. Casi homogénea quiere decir que tú dándole pesos a las variables, todos los monomios tienen el mismo peso. Por ejemplo, las homogéneas son un caso particular de casi homogénea, pero le puedes dar un peso distinto. En las casi homogéneas, en las curvas planas casi homogéneas, pues ahí sí, ahí se ve que el peso de homogeneidad tiene que ver con los denominadores. Ahí se ve, por ejemplo. En las hipersuperficies aisladas, o sea, singularidad aislada, el caso de singularidad aislada, casi homogéneo, hay una fórmula explícita que te dice quiénes son las raíces del polinomio de Bernstein. Son tales cosas. O sea, no hay que calcularlo. Pero claro, el caso aislado casi homogéneo es un caso muy redondo. Ahí es un caso donde se conocen, porque claro, eso tiene muchas simetrías y eso en fin. Ahora, resultado, por ejemplo, curvas planas, bueno, para los que sepáis, las curvas planas se clasifican por los pares de Poiseuille. La x2 menos y cubo nada más que tiene un par de Poiseuille, que es el 2, 3, pero hay curvas más complicadas que tienen más pares de Poiseuille. Y entonces el nudo este que yo dije antes, en vez de ser un nudo tórico, es lo que se llama un nudo tórico iterado. O sea, es un nudo construido sobre un toro, sobre un nudo, sobre un toro, sobre un nudo. Son cosas muy... en fin. Entonces, no hay una fórmula que te diga, si yo tengo una curva plana con dos pares de Poiseuille, que es el siguiente caso, pues entonces el polinomio de Bernstein es tal. Tienes un resultado que te dice que seguro que van a aparecer estas raíces, pero no sabes cuáles otras te van a aparecer. No, realmente es un invariante bastante misterioso, es muy fuerte lo que tiene detrás, pero es misterioso y complicado de calcular. Lo que es un milagro es que exista. Realmente a los que, digamos, estamos en esto, pues no nos deja de sorprendernos que exista, ¿no? Una cosa así, porque al fin y al cabo estamos hablando de una cosa concreta, es un polinomio.
con con raíces racionales, que no... Entonces es algo que parece que es cognoscible, no es... pero se resiste no se deja domesticar fácilmente. ¿Alguna cosa más? Pues nada, muchas gracias de nuevo.